Te doy la bienvenida al día 28 de nuestro plan de lectura, tus primeros 30 días de RTC. Hoy, en el día 28, vamos a leer desde la página 261 a la 279. Vamos con la primera parte. Continuamos. Cuanto más severo sea consigo mismo, en realidad, tanto menos podrá observar e interceptar sus particulares trampas adictivas. Si piensa que estas son solo una nueva prueba de su fracaso e indignidad, no querrá hacerlas conscientes y eso lo mantendrá sujeto a pautas malsanas. La recuperación consiste en autoobservarse con compasión y luego emprender acciones apropiadas, como manifiesta Cindy, codependiente y bulímica en recuperación. He llegado a considerar mi enfermedad adictiva y todas sus formas de expresión como una reacción sana frente al medio malsano en que me crié. Ya no creo que fuera tan malo que utilizara la comida y otras cosas para evitar el dolor. Ese es un instinto natural, y por entonces yo no conocía ningún otro modo de manejar los sentimientos dolorosos. Ahora, cuando me encuentro recayendo en mis viejas costumbres, trato de verlo con el mismo criterio. En lugar de pensar, mira lo que estás haciendo, no vas a aprender nunca, me digo, debe de haber algo que no quiero sentir porque es doloroso. Y busco descubrir de qué se trata. En definitiva, compruebo que cuanto más compasiva soy conmigo misma, más fácil me resulta interrumpir estas recaídas en viejas actitudes. Se me hace más fácil ser sincera. Paréntesis. Esto específicamente dentro del sistema de CEMIC, RTC, lo trabajamos en el curso avanzado 1 de gestión de emociones, en el sistema de cero estrés, en el T6A, curso avanzado 6 y también lo trabajamos la parte de compasión en el curso avanzado 2 de resiliencia y navegar tormentas. Quienes estáis dentro lo sabéis. Siguiente. Manejos a hurtadillas. El individuo proclive a reincidir a menudo se mete en situaciones de alto riesgo accidentalmente. Eso que llamo yo las decisiones aparentemente inocuas, aparentemente intrascendentes, pero que marcan toda la diferencia. Continuamos. A través de una serie de mini decisiones sutiles y aparentemente intrascendentes, se coloca en una situación peligrosa en la que reincidir en el uso de la droga le parece justificado. Porque la tentación se hace demasiado fuerte. Se encuentra, de pronto, en una situación que virtualmente le asegura el contacto con la droga, pero de un modo que al parecer lo absuelve de toda responsabilidad al respecto. Un cocainómano en recuperación, por ejemplo, puede aceptar una invitación a una fiesta, sabiendo muy bien que al menos uno de los asistentes a esa probablemente llevará cocaína consigo. El individuo que incurre en este tipo de manejos, por lo general, le resta importancia a sus actos, diciendo que no es para tanto. El adicto a la cocaína podrá alegar más tarde que fue simplemente mala suerte encontrarse con un amigo consumidor de cocaína, que se estaba drogando en esa fiesta, y que la tentación fue demasiado fuerte como para resistirla. La reincidencia, puede decir, sucedió por pura casualidad. Estos manejos a hurtadillas, por lo general, indican que la persona ha vuelto a aplicar el mecanismo de la negación. Tiene deseos de usar la droga, pero no quiere hacerse responsable de ello. Pretende seguir aparentando que se porta bien y desempeñar el rol de inocente víctima de las circunstancias. Muchas mujeres en recuperación dicen tener tendencia a utilizar las relaciones sexuales y amorosas como subterfugios para ceder a su deseo de volver a usar la droga. Pam lo explica así. Yo usaba a los hombres para llevar a cabo mis manejos. Lo primero que hice cuando dejé la cocaína por primera vez fue empezar a salir con un hombre que la consumía. Él iba a conseguir droga y yo lo acompañaba. Fumaba marihuana delante de mí, hasta aspiraba cocaína en mi presencia. Y yo me decía, mientras no lo haga yo, no hay ningún problema. Pero era una locura. Me quedaba al lado de él, apretando los dientes. Era una gran maniobra mía. Cuando por último cedí y usé la droga, me dije que no era mi culpa. Sentía que el hecho escapaba a mi control, como si yo no tuviera nada que ver con ello. La culpa la tenía mi amigo, no yo. Mi negación era colosal. Mi negación era colosal. Esta es la frase clave. Mi negación era colosal, porque como estamos viendo aquí, claramente Pam se está metiendo en la boca del lobo. A los 3 o 4 meses de iniciada la recuperación, el adicto entra en un periodo en el que es particularmente vulnerable. 3 o 4 meses, paréntesis. Aquí es cuando acabamos la primera fase de abstinencia de RTC y en mi sistema pasamos a CTC, el programa siguiente de 4 meses que es Conoce tu Centro, que es el programa donde empezamos esa fase de autoconocimiento profundo. Una vez que está la abstinencia consolidada, importante.
Hasta este momento se ha estado concentrado en mantenerse abstinente. Ahora sus problemas empiezan a ponerse nuevamente de manifiesto, y esta es, con frecuencia, la primera vez en mucho tiempo en que debe enfrentarlos sin contar con su droga. Inconscientemente puede estar ansiando una vía de escape. En lugar de asumir la responsabilidad y encarar los problemas uno cada vez, comienza de manera inconsciente a sabotear su recuperación. Pero no solo el hecho de sentirse perturbado puede precipitar el autosabotaje. En muchos sentidos, sentirse bien le resulta aún más difícil de tolerar al adicto. Cuando las cosas empiezan a enderezarse y él se siente bien con su abstención, saludable, se siente firme, respetado por los demás, el impulso de volver al territorio conocido también es fuerte, precisamente porque el adicto ha tomado la decisión de cambiar. Bruce, un adicto al sexo que ha experimentado este miedo a sentirse bien, manifiesta: es como escalar una montaña. Si me siento bien, me parece que he subido demasiado. Me parece que no podré llegar, porque nunca antes he llegado. Y entonces quiero volver al llano para librarme de esa ansiedad. Sentir la culpa y la vergüenza de siempre me parece bien. Me parece que así es como soy yo. Paréntesis, aquí hablamos de la familiaridad. Como muchas veces nos resulta más cómodo el malestar familiar, la culpa, la vergüenza, que el sentirnos responsables, poderosos ante nuestras obligaciones y nuestras capacidades, respetados, queridos. Esto muchas veces para las personas que hemos sufrido adicción o que tenemos la enfermedad de la adicción previamente, esto era un terreno inexplorado. Era un terreno que nos resultaba raro. Y una vez que entras en recuperación y empiezas a valerte por ti mismo, a asumir responsabilidades, a ser congruente, a afrontar dificultades de una forma sistemática, sin escape, muchas veces esto se puede vivir como terreno inexplorado. Y aparece el impulso de volver a lo anterior, a la culpa, a la vergüenza, al automachaque, evasión, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos. En los manejos a hurtadillas también puede incidir sentimientos ocultos de dependencia. Durante toda su vida, el adicto ha tratado de hacer ver que es independiente, aunque, como hemos visto, tiene intensos sentimientos ocultos de dependencia. El manejo puede ser un intento de volver a colocarse en una posición dependiente, para asegurarse de que alguien tendrá que cuidar de él. Paréntesis, rol de victimización dentro de nuestro curso avanzado, concretamente es el curso avanzado 4, salir de la codependencia. Aquí lo tienen. Salir de la codependencia, el 4. Ahí donde exploramos todos estos roles. Bien. Para asegurarse de que alguien tendrá que cuidar de él. Hay algunas señales que preanuncian un manejo a hurtadillas. El individuo tal vez se deje dominar por el estrés, o puede aislarse en forma creciente, distanciándose de las personas de su sistema de apoyo o ahuyentándolas. Tomar decisiones abruptas e impulsivas es otra señal. En un arranque de cólera o frustración, el individuo puede renunciar a su empleo, romper una relación prolongada, iniciar una aventura amorosa, retirarse de un programa de recuperación. Reanudar el contacto con personas que le posibilitan tener acceso a la droga es otra señal más de que el individuo está tratando de colocarse en posición de volver a drogarse accidentalmente. Como está en plan de negación, el individuo que se autosabotea se pone a la defensiva cuando alguien le quiere hacer ver estas señales de peligro que se están acumulando. Paréntesis, esto sucede muchas veces en los grupos de recuperación o en las sesiones individuales, cuando hacemos las confrontaciones y la persona se pone a la defensiva o abandona la sesión. Esto ha pasado más de una vez y seguirá pasando, contamos con ello, porque la negación es un mecanismo poderoso. Por eso es tan importante en recuperación ser humildes y ser receptivos a la confrontación. Cuando nos confrontan es porque le importamos a quien nos confronta. A quien no le importas no te confronta, te dice sigue hasta que te des con el muro. A veces necesitarás darte con el muro. De lo tuyo gastas. Como está en plan negación, el individuo que se autosabotea se pone a la defensiva cuando alguien le quiere hacer ver estas señales de peligro que se están acumulando. Tal vez deseche como injustificada, entrometida o alarmista cualquier preocupación que alguien le manifieste. Los grupos de autoayuda pueden ser especialmente útiles para poner en evidencia el autosabotaje. El apoyo incondicional, combinado con un cuestionamiento fraterno por parte de otras personas que han pasado por lo mismo, puede ayudar a neutralizar la negación. Paréntesis, aunque esto no es panacea de todo, ¿eh? O sea, cuando la negación está activa y la persona no ha trabajado esa parte de receptividad y de humildad, tiene que volver a dársela para tocar realidad. No le sirve que alguien le diga, ahí hay una pared con la que usted se va a dar. No. Tiene que tocarla, tiene que partirse el cráneo, tiene que sangrar,
Tiene que llenarse los ojos de sangre y después decir, es verdad, había una pared ahí. Me lo estaba diciendo mis compañeros, me lo estaba diciendo el terapeuta, me estaban confrontando sobre esto. A ver si la próxima vez aprendo de las confrontaciones ajenas, estoy más receptivo, tengo más humildad y descubro que efectivamente hay una pared que yo no estaba viendo. Continuamos. Adicciones sustitutivas. La misma enfermedad con distintos síntomas. Como hemos visto, dejar una adicción significa tener que experimentar los sentimientos que se han estado anestesiando durante años. El impulso de anularlos, de algún otro modo, es muy fuerte. Las más comunes de las adicciones de segunda mano son la comida, sobrealimentación, anorexia o bulimia, el consumismo, el juego, el ejercicio y el trabajo. Veamos algunos ejemplos. Jackie era adicta a la heroína y se recuperó mediante un tratamiento de 18 meses de duración como paciente interna en una comunidad terapéutica. Un año y 6 meses, 1 año y medio, 18 meses. Su proceso de recuperación fue tan satisfactorio que le pidieron que se incorporara al personal del centro. Jackie se volcó en ese trabajo, dedicándole 12 horas diarias, además de tener otro empleo. Sus compañeros de trabajo se maravillaban de su aparente inagotable energía, tomando su laboriosidad como signo de la solidez de su recuperación. De lo que nadie se dio cuenta, ni siquiera su consejero, su terapeuta, ¿no? Porque eso está traducido de Estados Unidos, este es su counselor, se traduce como el terapeuta, fue de que Jackie, lo que nadie se dio cuenta, ni siquiera su consejero, fue de que Jackie seguía siendo una adicta activa. Se había limitado a pasar de la heroína a la adicción al trabajo. En un plazo de 2 años, Jackie volvió a drogarse, perdió el empleo y cayó nuevamente en la pesadilla de la adicción a la heroína. Era inevitable. Nada había cambiado excepto que se mantenía ocupada. Paréntesis. Por eso, al principio de la recuperación decimos mente y manos ocupadas, pero hay que trabajar muchas otras cosas, no solamente mente y manos ocupadas, porque si usted está todo el rato mente y manos ocupadas, está cambiando, ¿vale?, unas conductas alteradoras del estado de ánimo por otras. Hay que hacer todo ese trabajo de procesamiento emocional, hay que ganar todas esas herramientas de procesamiento emocional, de límites, etc. No voy a volver a repetirlo porque ya lo he dicho muchas veces. Seguimos. Otro ejemplo es el de Patty, quien dejó la bebida con la ayuda de Alcohólicos Anónimos, pero empezó a obsesionarse por su peso, a ayunar y a hacer gimnasia de forma descontrolada. Al abstenerse del alcohol no había hecho sino sustituir una obsesión por otra. Recordando ahora lo sucedido, Patty reconoce que la única razón por la que al menos estuvo dispuesta a renunciar al alcohol fue que contaba con esos otros alteradores del estado de ánimo a los cuales recurrir. Desdichadamente, Patty tuvo que sufrir varios años más hasta que su anorexia llegó al extremo de que hubo que internarla en un hospital. La historia de Cliff es similar. No empezó a endeudarse hasta que se hubo recuperado de cocainómanos anónimos. Antes de eso, comenta risueñamente, cualquier dinero que llegaba a sus manos iba a parar al bolsillo del traficante que le vendía la droga. Y ni siquiera tenía tarjeta de crédito porque no era lo bastante solvente como para que le adjudicaran una. Una vez que dejó la droga, sin embargo, la adicción de Cliff a gastar dinero escaló rápidamente en un plazo de 3 años. Al punto que terminó debiendo varios miles de dólares y fue arrestado por dar cheques sin fondo. Estas adicciones de segunda mano suelen pasar más inadvertidas que las adicciones a algunas sustancias. Son más aceptables socialmente, más complejas de definir, más fáciles de justificar y más difíciles de detectar. Como dice Patty, refiriéndose a sus obsesiones con la comida y la gimnasia, ya no me delataba mi aliento, ni caminaba haciendo eses. Mi conducta era desquiciada y errática, pero nadie sabía a qué atribuirlo. De manera que si usted se está absteniendo de la droga y se encuentra con que trabaja en exceso o tiene una actitud incontrolada respecto de la comida, el dinero o la gimnasia, considere si esta nueva conducta apremiante no le está sirviendo para cumplir algún propósito. ¿Lo distrae de ciertos sentimientos, como los de temor, soledad, inseguridad, ansiedad o cólera? ¿Le ocupa mucho tiempo, de tal modo que le sirve de pretexto para no arriesgarse a emprender actividades nuevas o tener tratos sociales? ¿Le está suministrando un medio de saciar sus necesidades de ejercer control? ¿Es un intento de estructurar su tiempo, de tener algo que hacer? ¿Es en realidad el mismo malestar adictivo de siempre que ahora se expresa de otro modo? Si respondió afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, usted está siendo sincero, lo cual es un primer paso muy importante. El paso siguiente será reconocer esta adicción sustitutiva frente a alguna persona de su red de apoyo. Decírselo en voz alta a alguien ayudará a evitar que la negación interfiera en el tratamiento del problema.
Perfeccionismo, o lo que vamos a llamar blanco y negro, perfecto o no valgo nada. Esto es muy propio y también es propio de patología dual, de personas que tienen rasgos límites y que a la vez han hecho abuso o dependencia de sustancias. Este patrón de perfeccionismo. Las personas con escasa autoestima, como la mayoría de los adictos, a menudo se juzgan con mucha severidad a ellas mismas y les parece que tienen que hacer todo a la perfección, superlativamente, o estarán fracasando. Ese es el modo de pensar adictivo, en blanco y negro, una vez más. O soy perfecto o no valgo nada. No hay ningún terreno intermedio, lo que significa que no hay cabida para la realidad. Pausa, porque recordemos que la realidad ni es blanca ni es negra. Quien busque soluciones simples a realidad compleja, buena suerte. El perfeccionismo, como hemos visto, es uno de los rasgos que hace al individuo vulnerable a la adicción y no desaparece con la abstención. Durante la recuperación, el perfeccionismo puede impedirle al individuo reconocer sus problemas y errores, haciendo que estos se agraven hasta volverse abrumadores. Carl, por ejemplo, había estado de recuperación durante 2 años y trabajaba como funcionario del gobierno desde hacía 1 año, cuando cometió un error en ciertos registros legales. En lugar de admitir su equivocación, alteró otros registros para encubrirla. Tenía miedo de admitir que había cometido un error. Para concluir la historia, a su debido tiempo, Carl fue acusado de alteración de documentos públicos y perjurio, perdió el empleo, casi fue a dar a la cárcel y quedó al borde de la reincidencia. Todo porque pensaba que cometer un error era el fin del mundo. Ese resultó ser el verdadero error. El perfeccionismo también puede dificultar el desarrollo de la capacidad de autoobservarse y hacer un inventario de los propios actos, la cual es esencial para prevenir la reincidencia. El perfeccionista no está dispuesto a admitir que tenga deseos de volver a drogarse, porque piensa que su recuperación debería de ser perfecta. Pausa, he hecho un reel precisamente sobre esto. Si tu recuperación es perfecta, es que tu recuperación no está siendo recuperación en absoluto. En la recuperación hay dificultades, problemas, cagadas, apetencias, pensamientos difíciles, etc, etc, etc. Experimentar apetencias o tener algún desliz puede provocarle un intenso autodesprecio. Se compara con otras personas en recuperación a las que ve recuperándose mejor que él y llega a la conclusión de que es un caso perdido. ¿Qué sentido tiene intentarlo? Por lo que cede al impulso de volver a usar la droga. De manera que el perfeccionismo en la recuperación termina por ser un factor que lleva al fracaso. Repetiré esto porque es fundamental. El perfeccionismo en la recuperación termina por ser un factor que lleva al fracaso. Para poder cambiar una conducta o un rasgo indeseable, usted debe antes aceptarse tal como está en ese momento. El punto en que está es exactamente en el que necesita estar, de hecho, para aprender lo que está aprendiendo acerca de la vida. Nadie logra una recuperación perfecta. Se cometen deslices aun cuando se estén usando las herramientas de un programa. La máxima que dice progreso no es perfección encierra una gran sabiduría. La persona que aplica este criterio tiene probabilidades mucho mayores de recuperarse, aunque sea imperfectamente, que la que insiste en que su recuperación esté libre de todo fallo. En nuestra comunidad, a mí me gusta siempre decir, hecho mejor que perfecto, hecho mejor que perfecto. Con el tiempo, a medida que la recuperación sigue su curso, el perfeccionismo perderá fuerza. Puesto que la perfección es imposible de alcanzar, sus recompensas son muy esquivas. Rendirse al hecho de quién es usted en realidad, con todas sus imperfecciones, le brindará una recompensa mucho mayor. Pausa. Rendirse al hecho de que usted es un ser humano, que es un ser humano, imperfecto. Y progreso no es perfección. Siguiente rasgo, aislamiento. El aislamiento es un precursor muy frecuente de la reincidencia. Los adictos tienen tendencias a aislarse, como hemos visto. Se aíslan cuando se sienten bien. Ahora no necesito a nadie. O cuando se sienten mal. Nadie querrá escuchar mis problemas. Para el adicto es más cómodo aislarse que afrontar el desafío de relacionarse con otras personas. La inevitable soledad resultante le resulta conveniente y familiar. Le proporciona un buen pretexto para reincidir. Pausa y paréntesis. No digamos ya si mezclamos esto con rasgos narcisistas de la personalidad, propios en muchos adictos. En muchas personas que tenemos adicción hay ciertos rasgos de personalidad, ¿vale? De narcisismo. Y eso puede llevarnos también a este aislamiento. Es difícil interrumpir
Es difícil interrumpir esta conducta adictiva, pero se puede lograr tan solo recuerde que si tiene un estado de ánimo negativo y no hace nada al respecto, usted se está aislando. Y si está haciendo cosas que no quiere contarle a nadie de su red de apoyo, también se está aislando. Si usted tiene presente que el aislamiento es un precursor de la reincidencia, cuando advierta que se está aislando, tendrá mejores perspectivas de tomar las medidas apropiadas, asistir a un encuentro de recuperación, llamar a alguien de su red de apoyo, planear actividades sociales con una persona en la que pueda confiar, programar una sesión de consulta. Por supuesto, si usted se está aislando, no va a querer recurrir a nadie. Pero la experiencia demuestra que si desea evitar la reincidencia, eso es lo que debe de hacer. La buena noticia es que una vez que haya dado este paso para interrumpir su tendencia a aislarse, lo más probable es que se sienta mejor y se alegre de haberlo hecho. Paréntesis. A esto hablamos cuando hablamos de conectarnos en los grupos de recuperación, de asistir a las jornadas, de venir a las sesiones. Me conecto aunque no tenga ganas. Hay personas que aprenden a trascender su desgana a través de los grupos, de ese compromiso con el grupo. El grupo es una herramienta muy potente para trabajar muchísimas habilidades. El aislamiento es otro ejemplo de que usted tiene que proceder de acuerdo con lo que ha aprendido sobre la adicción y la recuperación y no de acuerdo con sus inclinaciones naturales. Bien, vamos con la recta final de esta primera mitad del día 28. Negligencia es el siguiente paso. La negligencia suele empezar poco a poco. Usted llega tarde a los encuentros o las sesiones de consulta, se va antes de que terminen, no comparte sus vivencias tanto como antes, no se molesta en llamar a las personas de su grupo de apoyo cuando surge un problema. Al principio, cada uno de estos actos por sí solo parece poco importante. Si alguien se lo reprocha, se sentirá injustamente acusado. Pero la negligencia, como la propia adicción, es progresiva. Empieza poco a poco, pero si no se le pone freno, conduce al total colapso de la recuperación. Con el tiempo puede escalar hasta llevarlo a faltar a encuentros que antes consideraba esenciales, a rechazar la necesidad de practicar una total abstención como algo que no es aplicable en su caso, a ver con resentimiento el hecho de estarle dedicando tanto tiempo y energía a la recuperación, y a tener de pronto conflictos de horarios que le impiden asistir a los encuentros, sesiones de consulta y otras actividades de recuperación. Conflictos que podrían resolverse si usted realmente lo quisiera. Abro paréntesis. Por eso, dentro de nuestros grupos, hay motivos válidos de ausencia y motivos no válidos. Recuerdo esto, importante. Hay motivos válidos de ausencia y motivos no válidos. Quienes están dentro del sistema, les recomiendo que recuerden y revisen esa parte de los acuerdos. Continuamos. Joe, adicto al alcohol y a las anfetaminas, llevaba varios años de abstención cuando empezó a mostrarse negligente con su recuperación. Joe era conductor de camiones de larga distancia y dejó de asistir con regularidad a los encuentros de su grupo porque, según dijo, no podía coordinarlos con sus horarios de trabajo. Los contactos con su sistema de apoyo eran aún menos frecuentes. En forma gradual, Joe fue cayendo en lo que él llama una ebriedad seca. Nosotros lo llamamos borrachera seca. No bebía, pero sus actitudes distaban mucho de ser sobrias. Se estaba volviendo deshonesto, egoísta, presuntuoso. Todas las cosas que habían sido cuando bebía. Esto se le hizo evidente el día en que provocó un desperfecto en el motor de su camión para cobrar horas extras sin trabajar. Como ya estaba acostumbrado a observar mi conducta a estas alturas, repasé mis actos de ese día y me dije: hay bebida por aquí cerca, no sé cuánto ni dónde, pero sí sé que por aquí hay bebida. Estaba viviendo como un ebrio, y cuando uno vive como un ebrio, tarde o temprano tiene que beber. Joe atribuye su ebriedad seca enteramente al hecho de haberse vuelto negligente con su recuperación. Dejé de ir a los encuentros y la parte mental de mi enfermedad asomó su cabeza. Es así de simple. Muy bien, llegamos a esta primera mitad del día 28 de las páginas 261 a 279, lo vamos a dejar en la 270 y ahora continuamos con la segunda parte. Pueden hacer una pausa, escribir las ideas más importantes y recuerden que estamos viendo una lista de control para la autoobservación y todo eso, todo aquello que son actitudes y juegos mentales que nos llevan hacia la recaída y de los que tenemos que estar en guardia. Mi nombre es Lucas Burgueño y recuerda que la recuperación no empieza cuando dejas la conducta adictiva, sino cuando comprendes realmente cómo funciona la enfermedad. Nos vemos en la segunda parte del día 28. Hasta ahora.